Dios los bendiga, bienvenidos a todos a esta reunión de oración profética, la primera del mes de agosto. Estamos una vez más en este nuevo mes, empezando estas reuniones de oración que creo que bendicen y ayudan a todos los que nos conectamos, los que practicamos la oración, de comprender cuán importante es orar de acuerdo a la voluntad de Dios y orar junto con Dios. Algo que quiero compartirles durante los jueves de este mes, en estas reuniones de oración profética, es la comprensión y sobre todo la fe, abrazar esa comprensión, abrazar ese conocimiento de que Dios está presente. Quiero que muchos hijos de Dios e hijas de Dios puedan abrazar y puedan abrir su corazón y su entendimiento a esta verdad revelada, que Dios está presente. Y vamos a compartir y vamos a ministrar de qué manera, cómo ser conscientes que Él está y que nosotros estamos con Él. Hay una verdad, hay un principio que de la misma boca del Señor Jesús salió. En un momento donde Jesús se encontraba en horas finales antes de ser detenido por los fariseos y la guardia del templo, esa madrugada en Getsemaní. Estas eran horas previas. En el aposento alto se cree que se dio esta charla antes de que Jesús saliera a Getsemaní a orar. Y en esta charla, y lo que vamos a leer, Jesús lo dice en el contexto cuando Él empieza a hablar de la promesa del Espíritu Santo para los discípulos, para sus discípulos, los 12 primero y luego todos los que hemos creído y creemos en Jesús. Y Él habla del Espíritu Santo, lo que haría, la obra, quién es el Espíritu Santo. Pero también dice algo que sucedería a partir de ese momento. Y lo he visto como la primer mención en que Jesús nos revela que estaríamos unidos con Dios y Dios con nosotros. Y así como asombró a los discípulos y así como lo comprendieron cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, porque era una verdad que no se podía comprender a no ser que venga el Espíritu Santo, a no ser que venga la presencia del Espíritu de Dios a llenar el corazón para conectar con esa verdad. Y ese es un principio que jamás se alterará en ninguna generación por más moderna que se vuelva. Que si el Espíritu Santo no está presente, no es que estuvo alguna vez, no es que alguna vez fuiste lleno o que alguna vez recibiste el bautismo del Espíritu Santo, sino que está todavía, que hay una comunión, hay una intimidad con Él continua, todavía presente. Sin Él jamás conoceremos y tampoco caminaremos en la verdad que nos hace libre y en la verdad que nos posiciona en donde Dios quiere que estemos. En esa verdad que nos hace comportarnos, nos hace actuar, nos hace vivir, nos hace ser como Dios ha diseñado y como Dios ha revelado en el Hijo Jesús. Por eso deseo que estos jueves podamos ir paso a paso compartiendo y que el que está del otro lado, el que mira, el que participa, se conecte con una verdad revelada para su vida y que pueda en este mes de agosto fructificar y como dice y como será el título de esta serie de enseñanza de los jueves, dar frutos de gloria. Poder ofrecer al Padre frutos que le den gloria. Y antes de llegar al fruto, iremos paso a paso viendo desde el principio de cómo comienza todo hasta la manifestación de los frutos. Pero no quiere decir porque algo empiece no haya frutos presentes. Vamos a descubrir que en cada etapa del crecimiento hay frutos específicos que se empiezan a dar al Padre. El fruto, a veces tenemos la idea de que el fruto de que la Biblia habla solamente es como un fruto comestible,
como si fuera una fruta que nosotros conocemos, una manzana, una banana, un durazno, una mandarina, una naranja. Pensamos que son frutos comestibles, temporales, que uno come y ya está, o que se cosecha y ya está. Pero vamos a descubrir que son frutos que dan gloria, y si dan gloria quiere decir que son frutos sostenidos, frutos eternos, frutos que no se pierden, frutos que no se olvidan, frutos que no quedan atrás, sino frutos que generan un acontecimiento hacia delante. Por lo tanto, Hebreos 12 dice que Jesús soportó la aflicción y la vergüenza que la cruz representaba porque vio el fruto del gozo de su aflicción. Entonces el fruto en que Jesús produjo en ese sacrificio no era un fruto que quedaría atrás, no fue un fruto temporal del momento mientras estuvo crucificado en esa cruz, sino un fruto que afectó hacia adelante, un fruto que afectó hacia el futuro, un fruto sostenido aún todavía, porque vamos a descubrir que este fruto no es un fruto simplemente comestible, sino que es un fruto con la capacidad de reservarse para tiempos más adelante. Por eso todo comienza con una semilla. Y una de las características de la palabra profética de este mes es que en la semilla está la riqueza y la prosperidad. Está en la semilla. Cada vez que Dios inicia algo con un hombre, una mujer, hay una semilla dada de Él. Y me gusta porque la semilla ya te está dando un mensaje. La semilla te está diciendo no va a ser instantáneo, va a ser progresivo, pero también va a ser glorioso. Por eso el que tiene semilla no puede arrebatadamente dejarse llevar por los impulsos, porque a veces la gente tiene algo, se le enseña, pero no sabe, no tiene el conocimiento de cómo usarlo, y entonces sale a hacer uso de lo que aprendieron bajo los impulsos emocionales que tienen y se decepcionan cuando no ven el resultado que esperaban. Pero alguien que tiene semilla ha aprendido algo, sabe que en la semilla está el potencial, sabe que está la riqueza, sabe que hay ahí una producción de frutos extraordinarios, pero también sabe que hay momentos para sembrar. También sabe que no puede sembrar en cualquier momento y cuando se le da la gana. Sabe que hay un momento para sembrar, hay un momento en que toma esa semilla y la planta en tierra. Si lo hace de acuerdo al momento, al tiempo que corresponde, sabe muy bien y está garantizado que esa semilla le dará en el tiempo la riqueza que profetiza, la riqueza que anuncia, la riqueza que representa. Por eso no es solo aprender, no solo es dar conocimiento cuando uno discipula o forma personas, sino es que las personas en su vida de oración ganen discernimiento de cómo usarlo y cuándo usarlo, cuándo ponerlo en tierra. Y eso ya es todo un mensaje. Cuando vos tomás una semilla y la pones en tierra, proféticamente es una representación de tomar la palabra de Dios y materializarla en la vida humana. Y entonces, alguien que va a sembrar es alguien que sabe lo siguiente, es alguien que sabe que va a invertir en lo que está sembrando. Por lo tanto, el momento oportuno para tomar la palabra y plantarla en esta vida humana, para que la palabra sea el fruto de ese ser humano, de ese varón, de esa mujer, es de alguien que dice, voy a invertir en esta semilla. Y entonces va a poder ver en el tiempo el fruto y la ganancia que le trae. Pero el que siempre no está dispuesto a trabajar, no está dispuesto a regar, a invertir, es alguien que lo está haciendo en un tiempo equivocado.
y lamentablemente no verá el fruto que se esperaba. Por eso no es solo hacer algo por la emoción, es hacerlo por la convicción de que lo que se inicia se debe terminar, y que el que toma una palabra de Dios para plantarla en su vida o plantarla en su casa o plantarla en el área que sea, es alguien que tiene un compromiso de que va a invertir el tiempo para que eso crezca. Así que te hablo a vos que estás del otro lado, que estoy seguro que no es la primera vez que te encontrás con que Dios te entrega, te regala una semilla o te regala un conjunto de semillas que profetizan la riqueza que tienen. Pero tenés que tomar compromiso de trabajar e invertir en lo que la semilla requiera, y entonces verás los frutos y te alegrarás grandemente con los resultados, y eso motivará en tu espíritu, generará un comportamiento de ser el que siembra. Y las Sagradas Escrituras revelan de que el que siembra, Dios le da semilla. Así que nunca te faltará una palabra revelada de Dios para poder plantarla en los tiempos en que vivas y poder traer cobertura de frutos de gloria a todo lo que tenés. Así que le estoy hablando a un sembrador. Le estoy hablando a alguien que la semilla en sus manos representa la próxima prosperidad, representa la próxima ganancia, representa la riqueza espiritual y aún material que va a tener. Le estoy hablando a un sembrador que sabe, que conoce en su corazón que el reino de Dios es como un hombre que salió a sembrar y sembró en los terrenos. Es como un hombre que sabe y conoce bien qué hay en esa semilla. Por lo tanto, a la vista de sus ojos, jamás se dejará engañar por algo que aparezca en el campo que plantó, que no sea lo que él ha colocado. Por lo tanto, le hablo a un sembrador que no solamente invierte en la semilla, sino que también cuida del huerto y que arranca aquello que él conoce que no plantó y que lo actúa con total diligencia, porque sabe que toda semilla incorrecta que él no permitió que se plantara en el huerto está ahí, está siendo un ladrón que le está robando fuerza y vitalidad a la semilla que él sí sabe que plantó. Por eso en esta hora quiero, en el nombre de Jesús, orar y decir que toda palabra que vino a tu corazón de manera ilegal, que no está de acuerdo a la palabra principal que Dios habló sobre tu vida, sea arrancada de tu corazón y de tu alma, para que no robe la fuerza de la verdadera semilla que debe crecer. Oro que toda cizaña sea arrancado. Oro que todo lo que es corrosivo, lo que es venenoso, lo que es amargura, lo que viene a robar la fuerza para que crezca la semilla, la simiente de Cristo en tu vida, sea quitado de tu corazón. Toda palabra que no nace del Espíritu de Dios, sacude de tu vida. Sacúdete de tu vida esas palabras. Renuncia a cualquier compromiso de esas palabras, de lo que hayan decretado, de lo que hayan dicho, de la gente que aún haya influenciado en tu vida con palabras que no son de Dios. Renuncia a esa influencia y vas a ver cómo la tierra de tu corazón recupera fuerza y vitalidad que la va a invertir, la va a direccionar esa semilla santa. Quiero que leamos Juan capítulo 14, verso 20. Vamos a leer dos pasajes de las Sagradas Escrituras en esta enseñanza y ambos los voy a hacer en la misma versión, que es la versión Biblia Libre. Así que
Usted me puede acompañar en la traducción que tenga, siempre que sea Biblia cristiana. Así que una vez dicho esto, vamos a leer Juan 14:20. Dice Jesús hablando: ese día ustedes sabrán que yo vivo en el Padre y que ustedes viven en mí y que yo vivo en ustedes. Quiero que repita conmigo la palabra vivir. Una vez más, vivir. Jesús dice: ese día ustedes sabrán. La palabra saber ya no está revelando, tendrán conocimiento. Ese momento y ese día ustedes entrarán en el entendimiento de que viven en mí como yo vivo en el Padre y como el Padre vive en mí. Esta es la primera vez en que Jesús revela abiertamente que luego de su sacrificio y la venida del Espíritu Santo, los creyentes estaríamos unidos a Dios y Dios con nosotros. Es la primera vez que lo anuncia. Y en este pasaje se anuncia una verdad revelada que quiero compartirte. Él está hablando del Espíritu Santo cuando venga, por lo tanto esta obra, este conocer, este saber es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ese día, el día en que Jesús señala que esto va a ocurrir, es el momento, es la apertura, es la legalidad para que el Espíritu Santo lo haga. Y es el día de la resurrección de Jesús. El día en que Jesús resucitó es el día en que se abrió la legalidad en todo lo que el Espíritu Santo va a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús acababa de morir a la vida que tuvo como humano y acababa de ganar la vida que el Padre le daba en victoria y en eternidad. Esa es la representación profética de lo que él mismo dijo cuando unos griegos lo buscaron. Jesús pronunció que era la hora en que él debía ser glorificado y habló de su muerte diciendo en Juan capítulo 12, verso 23 al 24, en la misma versión, Jesús respondió: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les digo la verdad, hasta que un grano de trigo no se plante en la tierra y muera, sigue siendo un grano. Pero si muere, produce mucho más granos de trigo. Y me encantó esta versión, porque otras traducciones dicen fruto, y a veces pensamos que el fruto solamente es un fruto comestible, y algo comestible es algo temporal. Pero lo que se refiere proféticamente es que luego de esta muerte, la vida que sale de la semilla es dar más semillas para que haya más producciones como estas. La semilla significa género, significa ADN, significa simiente, significa descendencia, significa el mismo tipo de lo que tiene. Por lo tanto, una semilla de un género garantiza que haya uno más en el tiempo. Por lo tanto, cuando Jesús muere y cuando Él resucita, la vida eterna y victoriosa que Él obtiene en la resurrección que el Espíritu Santo produce en Él, lo levanta entre los muertos, abre la legalidad de que muchas más semillas se produzcan como la que Él acaba de despertar. ¿Por qué? Porque el momento en que la semilla es plantada en tierra, comienza el proceso de muerte, es cuando la semilla quebranta el cascarón y sale el brote. A ese momento también se lo llama despertar. Es el despertar de la semilla. La muerte que opera en la semilla es para despertarle la vida escondida en ella. Una vida escondida que solamente la tenía por medio de aquel que la creó. Y esa vida estaba escondida hasta que la muerte operó. Prequendo, Roprosh, Candarra, Preya. Por eso no entiendo por qué hay hermanos en la fe hoy en día que le temen a la muerte. Temen vivir los últimos tiempos de su vida. Les agarra pánico pensar en el momento en que tengan que dejar esta primer vida. Cuando en Cristo Jesús,
cuando en Cristo Jesús el modelo que tenemos es que esta primer vida que tenemos, esta primera vez que estamos viviendo, tiene destino de morir para obtener la vida victoriosa y eterna. Esta vida que vos y yo tenemos es una vida que debe operar la muerte para vivir. Y quiero que comprendas esto. En las Sagradas Escrituras se habla de morir a las pasiones de la carne. Se habla de morir a los deseos terrenales. Se habla de crucificar las pasiones carnales. Esos términos hablan de que una muerte opera en nosotros para que solamente ahí pueda aparecer o pueda manifestarse la vida de Cristo. El apóstol Pablo lo definió de una manera pasional que aún se ha tomado lo que él escribió como eslogan de muchos eventos y está escrito diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero esa afirmación, esa declaración profética viene de algo que Pablo está escribiendo por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está diciendo que él ya no tiene esta vida que está desarrollando en el mundo como su vida pasada, la que él llevó adelante por sus propios deseos. Él está hablando de que él tomó el ejemplo de Jesús, ofreció su cuerpo para que entonces pueda venir la vida de Cristo y mostrarse en él. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando el Espíritu Santo te llena, cuando el Espíritu Santo te toma como hijo, el Espíritu Santo produce la vida de Cristo, pero antes Él hace que la muerte opere en nuestra humanidad. Somos las únicas personas del pueblo adquirido de Dios en la cual la muerte opera y nos produce ganancias. Todos los demás, la muerte les produce pérdida. Pero solo en el pueblo de Dios la muerte produce ganancia. ¿Por qué? Porque estamos bajo un destino de vida eterna. Y estamos bajo un decreto de vida eterna. Por lo tanto, cuando la muerte viene a operar en nosotros, solamente produce un peso mayor y eterno de gloria. Y es una muerte que funciona para despojarnos de lo que limita esa vida de Cristo, de lo que limita vivir el entendimiento y la mentalidad de un hijo de Dios. La muerte en el griego del Nuevo Testamento se explica como separación. Por lo tanto, cuando viene la muerte a operar en nosotros, viene a separar, viene a desligar de nuestras vidas la limitación de la carne para que entre la ilimitación del Espíritu. Por eso el efecto del Espíritu Santo en nosotros es un efecto no solo momentáneo del momento en que está pasando, sino un efecto futuro, un efecto que se produce hacia adelante por mucho más tiempo. No te imaginas el efecto espiritual que provoca cuando un hijo de Dios muere en su humanidad. Es un efecto espiritual hacia adelante que incluso ya está afectando a sus generaciones que posiblemente ni aún le han nacido. Pero es un efecto espiritual que está produciendo hacia adelante, hacia el futuro. Es un momento donde uno está pasando, en donde nuestra humanidad está muriendo, en nuestra carne está siendo crucificada, en nuestra humanidad se está rindiendo a Dios. Es un momento de aparente aflicción, es un momento de aparente sufrimiento, pero a la vez el Espíritu de Dios está haciendo florecer esa vida en Cristo victoriosa y eterna, generando un efecto hacia adelante. Y la victoria que estoy obteniendo hoy, al despojar mi carne, al renunciar a los hábitos mundanos, a crucificar el egoísmo, el orgullo y todo lo que resiste a Dios,
esa victoria que se está generando en mí, se está convirtiendo a la misma vez la herencia de mis generaciones, la herencia de la descendencia que van a ser de mí, la herencia de los que van a venir bajo la cobertura de fe que tengo. Por eso cuando Jesús habla de su muerte, dice, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si es plantado y muere, genera mucho más granos. ¿Por qué? Porque es en la semilla donde está la profecía de una continuación de genética, de género y de descendencia. Por lo tanto, la palabra hijo en el hebreo, la palabra ben, y la palabra ben tiene que ver con un continuador. Por lo tanto, la semilla habla del hijo. La semilla es el hijo del árbol. La semilla es el hijo del árbol, no de un fruto solamente. La semilla no es hijo del fruto, la semilla es hijo del árbol. La semilla es hijo del árbol. Por lo tanto, cuando viene semilla, se está diciendo hay una continuación de este árbol. Hay una continuación de este género y está garantizado los frutos que van a continuar hacia adelante. Por eso Jesús dijo que nosotros haríamos mayores obras que Él. En un sentido, continuarán lo que yo estoy empezando. Somos hijos de la vid verdadera. La parábola en Juan 15, que iremos ministrando los jueves que viene, no solamente es una parábola que ilustra una verdad profética, sino que es todo una revelación de los que nacemos en Jesús, de los que estamos unidos en Jesús. Somos los hijos de la vid, somos los hijos que continuamos el trabajo y la obra de Jesús. Y ahora lo estamos haciendo desde el lugar de la resurrección. La semilla despertó cuando la muerte operó en ella. Y aunque parece totalmente contradictorio, en los hijos de la simiente de Cristo, cuando la muerte, la separación de nuestra humanidad viene a tocarnos, es para unirnos en aquello que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Por eso Jesús habla que ese momento era un momento que daba y que iba a producir gloria. El primer fruto de gloria es la semilla. Porque la semilla, al ser plantada, sabe que va a morir. Y es el primer acontecimiento que da gloria al Padre. Porque significa terminar con una vida humana, mundana, terrenal, para que nazca la vida espiritual, la vida eterna y victoriosa en Cristo. Cuando uno muere a su humanidad, dice el apóstol Pablo a los romanos, que uno hace morir lo terrenal a través del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene y separa, te convence que querés dejar lo que antes amabas o lo que antes te atraía en la carne y lo querés dejar, separarte de eso, porque amás y te querés unir a lo que el Espíritu Santo te está revelando. Esa es la muerte que está operando. Y esa muerte está produciendo que ahora en tu vida se unifique la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Y cuando Jesús habla de que conoceremos que el Padre está en Él y nosotros en Jesús y Jesús en nosotros, esa revelación es, hasta el momento, siempre se había hablado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como el Dios verdadero, el Trino Dios. Los tres son uno. Y esta es la primera vez en que Jesús nos une a ellos. Entonces sería el Padre, sería el Hijo y sería el Espíritu Santo uniéndonos a nosotros, a esa familia. Obviamente no nos hace Dios,
sí nos hace la familia de Dios, nos hace hijos de Dios. El Espíritu Santo nos une a ese trino Dios, nos une al Padre, al Hijo y a Él mismo, el Espíritu Santo. Y ahora estamos dentro de la familia y cobertura de Dios. Y eso genera la unidad en el Espíritu, porque esa unidad a la que Jesús se refiere es una unidad de la vida que fluye del Dios mismo. Por lo tanto, si la vida que fluye en esa unidad es la de Dios, no puede haber dos vidas, no puede estar la de Dios y la mía en la carne. Una sola puede haber y tiene que ser la de Dios. Por lo tanto, en esa unidad es donde mi vida pasada fue crucificada y muere. Y entonces la vida de Dios fluye y la vida de Dios está con nosotros. Y algo que el Espíritu Santo me dijo mientras meditaba en la enseñanza en el día de ayer, me dijo, cuando esta verdad revelada está en nosotros y morimos y la vida de Cristo fluye, y ese primer fruto de gloria, que la semilla sea plantada en tierra, me dijo, conocerán de que hay cosas que Dios hace por sí mismo y hace Dios que nosotros estemos con Él en ese momento. Hay cosas que Dios hace y nosotros estamos con Dios en ese momento mientras Dios las hace. Nosotros no tenemos nada que ver, pero es Dios haciéndolo y nosotros lo presenciamos. Pero también hay cosas que a Dios, en su propio gusto y voluntad, nos manda hacer a nosotros. Y somos nosotros los que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo con Él y Él está presente ahí. Y el Espíritu Santo me hizo saber, cuando conozcan esto, sabrán que Dios está con ustedes. Sabrán, porque el que muere a su carne, es inevitable que esté fluyendo en él la vida de Dios. Y habrá cosas que hará el Padre Él mismo en su propia soberanía y nosotros estaremos viendo y presenciando, pero estaremos con Él. Y habrá cosas que el Padre nos mandará hacer a nosotros y Él estará con nosotros. Por eso, verso más abajo del capítulo 14 de Juan, Judas, que no es el Iscariote, es otro Judas de su discípulo, le pregunta por qué Jesús se manifestaría a ellos y no al mundo, porque no entendían. Jesús no le dice que no se manifestaría al mundo, Él le dice a quiénes se manifestaría. Y dice, los que aman mi palabra, son los que guardan mi palabra, son los que me aman, y serán amados por mi Padre, y mi Padre y yo vendremos y nos manifestaremos a Él. Jesús nos reveló algo, que es por el Espíritu que somos unidos a Dios, que es por el Espíritu que amamos su palabra, que es por el Espíritu que guardamos su palabra y que es por el Espíritu que tenemos la conciencia despierta de saber que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Así que en esta primera enseñanza quiero que quede bien afirmado la comunión y la intimidad que se tiene con Dios por el Espíritu Santo. Que el que quiera sostener su vida carnal es alguien que se está negando a vivir esa unidad con Dios. Pero aquel que el Espíritu Santo lo convence de renunciar y morir en su carne es alguien en quien la vida de Dios fluye y es alguien quien está unido a Jesús en el Espíritu. Por lo tanto, es un hijo reconocido de Dios, es un hijo que está bajo su cobertura y es un hijo en cual la vida de Dios fluye. La vida de Dios fluye, es alguien que ha sido despertado. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, proféticamente ora y escribe esa oración diciendo: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Porque la resurrección es cuando todo tu ser se llena de luz, se llena de revelación. Y esta vida nueva es una que aparece cuando alguien es convencido de abandonar la vida anterior que llevaba. Esta vida anterior tiene destino de morir, tiene que morir. Y la vida nueva en Cristo tiene destino de solo venir hacia aquel que quiere morir. Por eso dice un proverbio:
una frase de los sabios. Vive una vez y muere 2 veces, en referencia a la muerte física y a la muerte eterna en el infierno. Pero también dice, muere 2 veces y vas a vivir para siempre. En referencia a que cuando uno decide morir voluntariamente a la carne, el día en que le toque partir de este mundo, no será para ir a una muerte eterna, sino a la vida eterna de Jesús. Así que decide si vas a vivir una sola vez y 2 muertes vas a experimentar, o si vas a ser alguien que muera a su carne ahora, para que cuando llegue el momento de partir, viva para siempre con Jesús. Y quiero que oremos al Señor. Quiero que en este momento pidamos al Espíritu Santo que está con nosotros, en que queremos vivir esta vida nueva y que la simiente de Cristo, la semilla santa, despierte en nosotros. Saben que en los laboratorios, cuando han querido despertar semillas que a veces se encontraron en excavaciones, que encontraron en búsquedas arqueológicas, y encontraron semillas bien guardadas en frascos, contenedores de muchos tiempos atrás, muchos siglos atrás, querían descubrir qué clase de semilla, qué clase de fruto habían guardado los antiguos. Y entonces en el laboratorio esas semillas eran colocadas y eran expuestas a grandes temperaturas de calor y luego a grandes temperaturas de frío, y las pasaban de un extremo a otro hasta que la despertaban y podían descubrir qué clase de fruto tenía y producía esa semilla. Y hasta hay, dicen, frutos que se creían perdidos, que fueron recuperados por la buena conservación de esas semillas. Así que el despertar de la semilla en alguien es cuando alguien es pasado por los procesos, cuando es pasado por esa presión necesaria para que se revele la vida nueva que hay en Cristo. Por eso deja de ver los procesos y las pruebas como momentos donde tenés que lamentarte o ser víctima. No es la manera. Son los momentos en donde tenés que plantarte. Son los momentos en donde tu vida humana debe morir. Son los momentos donde tenés que ser plantado en tierra. Son los momentos donde la palabra que Dios te dio es una semilla, y esa semilla debe despertar y está siendo procesado y está siendo puesto bajo presión para que se revele lo que Dios profetizó sobre tu corazón. La profecía no se cumple estando cómodamente mirando el techo. La profecía se cumple con esos procesos en donde nuestra humanidad muere. La profecía se cumple cuando la carne muere, cuando la humanidad muere, cuando nuestras áreas conflictivas de la carne son crucificadas. Por eso no es que estás sufriendo y siendo víctima de un proceso o una prueba. Lo que estás siendo es potenciado para que se despierte la semilla. Lo que está haciendo es procesado para que la semilla despierta. Por lo tanto, toma la actitud correcta, no la actitud de víctima, no actitud de alguien que se lamenta y da lástima, sino la actitud de alguien que se humilla, alguien que se planta en tierra, alguien que humilla su corazón, y la semilla profética se va a despertar, la semilla que vence a la serpiente, la semilla que holla serpientes y escorpiones, la semilla que nos coloca en posición de victoria. Por eso, cuando pasás por momentos de procesos, no te lamentes. Lo que tenés que hacer es morir a tu humanidad. Es el momento en que la muerte viene a tocar para que la vida de Cristo siga revelándose. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice: la muerte actúa en nosotros para que en ustedes actúe la vida. Muchas veces morimos para que otros vivan. Morimos a nuestra humanidad y a nuestro
temperamento, impulsos y pensamientos carnales, para que en eso fluya la vida de Cristo y otros sean resucitados, sean vivificados, sean ayudados. Morimos porque la muerte se vuelve nuestra ganancia, porque hace que la vida de Cristo siga manifestándose en nosotros. Por eso oro que del otro lado haya gente que diga: Padre, despiértame la semilla, porque en la semilla está la riqueza y la prosperidad de Cristo. Despierta la profecía que me has dado. Despierta esa vida. Quiero estar en la unidad del Espíritu. Por eso pido que venga el Espíritu Santo sobre mí. Oro que venga el Espíritu Santo sobre mí. Oro que venga el Espíritu Santo sobre mí y convenza mi corazón de crucificar lo que debo hacer, lo que debo renunciar, lo que debo separarme en la carne, para que la vida que Cristo tiene fluya en mi vida, fluya a través de mí, fluya sobre mí. Quiero no solamente tener un momento, sino que esto genera que haya frutos en el futuro, un efecto hacia futuro genera, que aún alcanza mi descendencia y le vuelve la herencia a ello de lo que hoy estoy venciendo por el Espíritu de Dios en mi carne. Padre, te ofrecemos el primer fruto de gloria, semillas que somos plantadas, semillas que mueren para que empiece a fructificar, a florecer, a germinar la vida de Cristo, la vida del ungido, la vida de Cristo Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que te extiendas hacia cada hogar y hacia cada persona, y venga tu presencia de la cabeza a la planta de los pies, y tu poder, Señor, empiece a tocar el corazón, empieza a tocar las emociones, empieza a tocar el entendimiento, toca la fibra más íntima en donde convences, como sucedió con los apóstoles, como sucedió con cada discípulo, de morir a la vida humana carnal para tener la vida de un nuevo ser humano en Cristo, una vida cristocéntrica, una vida en donde los frutos del Espíritu Santo se producen. Yo te pido que los toques y nos toques a todos, a mí también. Tócame, Espíritu Santo, porque cuando tu mano toca, le transmites el ADN que tienes, le transmites tu propia esencia. Por eso te pido: toca, Espíritu Santo, pon tu mano sobre nosotros, tócanos, Señor. Ser hallado en Jesús. Adoramos su nombre. Sí, Jesús.
sobre tu vida. Oro que viene un viento del Espíritu. Viene un viento del Espíritu a llenar, a llenar, a llenar, a llenar tu vida. El viento del Espíritu, el aliento del Espíritu, la propia vida del Espíritu viene a llenar corazón y vidas. Claro que sí. Viene a llenarte. Viene a llenarte, viene a llenarte. Viene a llenarte el Espíritu de Dios. Viene a llenarte. Levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. La brisa de tu presencia, el aliento de tu boca, así como soplaste en el huerto del Edén sobre el primer hombre Adán y lo hiciste un ser viviente. Pero ahora en Jesús, el postrer Adán, ese espíritu vivificante, su aliento, y ese aliento traiga esa vivificación, ese avivar en la vida, en el espíritu. Despierta la pasión por ti, despierta la humildad hacia ti, despierta la fe por ti, despierta la confianza hacia ti, despierta la obediencia en ti, despierta el hambre, el amor por tu palabra, despierta el destino, la profecía que has dado en cada persona, en el nombre de Jesús. Sopla ahora, una vez más, sopla. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Sé lleno de Dios. Sigue buscando en la intimidad. Entra. Hay un encuentro en la intimidad que te va a transformar. Porque es momento. Es momento. Dios quiere esto. Dios quiere que la semilla se plante. ¿Qué significa? Dios quiere que tú humilles en la presencia y Dios va a despertar su propósito y su voluntad en tu vida. Así que búscalo y ten un encuentro con el Señor. En este mes aprovecha, busca la presencia. Dios te bendiga, iglesia. Recordamos que este día sábado a partir de las 10 de la mañana tendremos el Congreso Anual de Jóvenes Educando las Hormonas. Así que esperamos a cada joven que ya se ha comprometido al estar, esperamos a los jóvenes de la Casa de Mir, y también es abierto para los adultos si usted quiere ir y participar y quiere oír acerca de las administraciones que vamos a compartir junto a la profeta Daniela Ciar de San Juan. Sea bienvenido, la entrada es libre y es gratuita, así que vaya y reciba lo que Dios tiene también para usted. Y el día domingo nos encontramos 10 de la mañana, culto presencial en Casa de Mir, todos juntos. Dios te bendiga.